Buenas madrugadas, España. Buenas noches o tardes, América Latina. Hola mundo. Hola Europa. Para no perder la costumbre, estamos en Madrid, la madrugada del lunes 4 de septiembre de 2023, a las 2:22 de la madrugada. 2:22 AM. Y vamos con el tercer video de los años 80. Y el video número, creo que 39, lo tengo que ver. Creo que es el video 39, si no es el 38. Luego lo miro. Creo que es el 39 de la serie siglo XX corto. Ahora, después de haber analizado la Gran Bretaña de Thatcher y los Estados Unidos de Reagan, vámonos al segundo mundo, vámonos a la otra superpotencia. Vámonos a la Unión Soviética de Gorbachev y a la agonía de la Unión Soviética, etc. En noviembre de 1982 moría Leónidas Brezhnev, el último gran representante de la burocracia, del partido único y de la férrea ortodoxia comunista. Presidente del PQS, presidente, dictador, dirigente de la Unión Soviética, Leónidas Brezhnev fue, digamos, el último de su generación y muere en 1982. La herencia dejada por Brezhnev fue una herencia envenenada. Y yo lo repartí en 3 puntos. En primer lugar, deja una guerra de imposible victoria en Afganistán. Punto 1. Luego, en segundo lugar, punto 2, existe una creciente contestación interna al poder comunista en los países de la Europa oriental, de la Europa del Este. Y en tercer lugar, una situación económica muy delicada que no hacía sino agravarse con el paso de los años. Y cada vez más evidente parálisis de la maquinaria política y administrativa del país. Esa es la herencia que Leónidas Brezhnev deja a su sucesor. Aunque la Unión Soviética se había expandido por Asia, por África y por América Latina, la realidad soviética de principios de los años 80 era la de un país mal gerenciado, mal administrado, lleno de ineficiencias y un estado precario. 1982. La descomposición del régimen y la creciente tensión interna dentro del PQS, es decir, dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, dentro de ese partido, entre un ala liberalizadora y reformista, que era partidaria de introducir cambios en la estructura del sistema, con el objeto de mejorar su funcionamiento, y otra ala inmovilista, que consideraba que cualquier transformación suponía traicionar la ortodoxia comunista. Es decir, nos encontramos con la siguiente situación dentro del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Un ala modernizadora y reformista, y un ala inmovilista que quería dejar todo tal cual estaba. Hay una tensión interna entre esas dos alas, esas dos posiciones dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. La sucesión a Brezhnev, dada la situación, se convirtió en una materia muy compleja. Primero, se decidió buscarse a un miembro de carácter reformista del PQS, pero
que tuviera un duro carácter, para que pudiera de verdad hacer reformas, ¿no? Pero de muy avanzada edad. Yuri Andropov. Andropov quiso aprovechar la autoridad derivada de su condición de exdirector de la KGB para iniciar algunas reformas y para luchar contra la corrupción. O sea que las intenciones de Andropov no eran malas. Tras la muerte de Andropov, ya dijimos que era un hombre de edad avanzada, lo sustituyen o lo sucede un gris representante de la gerontocracia más conservadora del partido. Es decir, se van de un extremo al otro, aunque los dos eran viejos, los dos eran veteranos, pero se van del extremo reformista que representaba Andropov al extremo inmovilista que representaba Konstantin Chernenko. Konstantin Chernenko tenía un estado de salud tan débil que apenas estuvo en el poder varios meses antes de morir. Ambos gobiernos fueron muy cortos, tanto el de Andropov, reformista, pero de la generación de los viejos, y Chernenko, inmovilista. En definitiva, en 1985, y Brezhnev murió en el 82, en 1985, 3 años después de la muerte de Brezhnev y con el gobierno de estos dos ancianos, la situación de indefinición política seguía en el mismo punto que 3 años antes. Este vacío político no hacía más que seguir deteriorando las condiciones socioeconómicas de la Unión Soviética, de Rusia en este caso. De ahí que la lucha interna dentro del partido, dentro del PQS, acabara girando definitivamente en favor de los reformistas, que lograron imponer en la Secretaría General a Mikhail Gorbachev. Ese 11 de marzo de 1985 comenzaba, aunque nadie en ese momento lo sospechaba ni lo sabía, ni siquiera lo sabía Gorbachev, comenzaba ese día el principio del fin de la Unión Soviética. 11 de marzo de 1985 llega al poder Gorbachev y repito, ni siquiera él sabía que la Unión Soviética finalizaría próximamente. Gorbachev, que mucha gente piensa que era un demócrata, no era un demócrata, era un reformista del Partido Comunista de la Unión Soviética. Su pretensión, la de Gorbachev, fue modernizar, flexibilizar y liberalizar un sistema que estaba dando síntomas de clara parálisis, no iniciar ninguna transición del comunismo a la democracia. Lo que él quería hacer era, repito, modernizar, flexibilizar y liberalizar un sistema político-económico que tenía el país en la parálisis y en un deterioro económico y social permanente. Eso es lo que él quería, pero de ninguna manera quería transitar de la dictadura comunista a la democracia. Era un reformista. Un reformista, yo aprecio mucho la figura de Gorbachev, pero un reformista que no llegaba tan lejos como para querer una democracia, ¿no? Porque una democracia significaba, señores, obviamente que adiós Unión Soviética, ¿no? Lo que ocurrió es que la crisis del comunismo soviético no era una simple crisis coyuntural, como la veía Gorbachev y los demás reformistas, sino que tenía una profunda dimensión estructural, es decir, una crisis que no iba a pasar con el tiempo, que se iba a quedar y iba a terminar arruinando a la Unión Soviética, de ahí las reformas. Era una crisis estructural que no quisieron ver los reformistas o no la quiso ver Gorbachev al principio y la creyó coyuntural.
era la crisis del modelo político, económico y social basado en la planificación centralizada y en la negación del mercado como mecanismo de asignación eficiente de los recursos. Es decir, ese sistema no funcionaba. El hecho de si funcionó alguna vez y si funcionaría dadas otras circunstancias en otra parte del mundo, bueno, ese debate en otra parte, ¿no? Pero es un debate interesante, ¿no? Es decir, personalmente yo pienso que la economía centralizada no es una buena idea. Pero, y bueno, la dictadura menos, la falta de libertades. Pero en cuanto a la economía centralizada, podría ser necesaria, opinión personal, en algunos países que ni siquiera están en vías de desarrollo. En algunos países que comienzan a ser países normales. No se comienza, o sea, no se funda un país donde no hay ninguna estructura, no se funda con una economía de mercado. Eso da risa, ni siquiera lo tengo que explicar, ¿no? Eso es para morirse de la risa. Por eso, la economía centralizada en algunas ocasiones es necesaria, ¿no? Pero eso rebasa las intenciones de este video y de esta saga, ¿no? Eso sería un asunto económico a debatir. Ni siquiera político, económico. No es un asunto político este de la centralización de la economía, en el sentido que lo estoy mencionando yo. Es un asunto económico, discutible y en algunos casos hace falta. Pero bueno, colapsa el modelo político, económico y social basado en la planificación de la economía y en la negación del mercado. Era la crisis de una forma de pensar y organizar las relaciones sociales, políticas y económicas que después de varias décadas de vigencia entraba en una fase de agotamiento definitivo. Eso no quiere decir que en el futuro no pueda volver a haber una Unión Soviética, no necesariamente en Rusia. Esto es lo que pasó, esto es historia, esto es lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? No se puede, como hacen alegremente los que piensan que son liberales y los que piensan que son inteligentes, de despacharlo todo y decir, la economía de mercado en el planeta entero y todos felices. Los que dicen eso, bueno, perdónenme, pero la imbecilidad debería tener un límite, ¿no? Entonces, me quedo con la frase, Gorbachov era un reformista, más no un demócrata, pero tampoco era un tirano, ¿eh? O sea, no era un sanguinario, ni mucho menos. Bueno, la línea reformista de Gorbachov se basó en 3 pilares fundamentales. Y esto es interesante de analizar. Primer pilar, un nuevo pensamiento político. Un nuevo pensamiento político, del que derivó una nueva concepción del papel de la Unión Soviética. Recuerden que lo mismo hizo Estados Unidos, redefinir su situación como superpotencia. La Unión Soviética también lo hace. Un nuevo pensamiento político que deriva en una nueva concepción del poder o del papel de la Unión Soviética en el mundo. En segundo lugar, una reestructuración de todo el modelo productivo. Eso es obvio que había que hacerlo, ¿no? O perestroika. La reestructuración del modelo productivo fue lo que se llamó la perestroika. Y en tercer lugar, una nueva política de transferencia e información, que fue lo que se llamó el glasnost. Esto es sumamente importante. En esos 3 pilares, el nuevo papel de la Unión Soviética en el mundo, la perestroika y el glasnost, en esos 3 pilares se fundamentó la reforma de Gorbachov. Reforma que me parece fue una reforma brillante, independientemente de los resultados, y valiente, independientemente de los resultados. La nueva propuesta ideológica derivaba de la renuncia, y esto es muy importante, y también fue muy valiente Gorbachov en decirlo, derivaba de la renuncia a seguir manteniendo la ficción
de la paridad con el mundo capitalista. Es decir, Gorbachev renuncia a seguir creyendo o a seguir haciendo creer que la Unión Soviética está tan desarrollada y le va tan bien como a los Estados Unidos. Él renuncia a esa mentira. No le va bien a la Unión Soviética, nada bien. Y en segundo lugar, Gorbachev acepta que el país, la Unión Soviética, Rusia, no podía seguir el ritmo competitivo impuesto por Estados Unidos. Esto es un acto de sinceración y de valentía, lo pudieron haber asesinado, inmensos. O sea, él renuncia a mantener la ficción, la mentira de que la Unión Soviética estaba a la par de los Estados Unidos. Y además, renuncia a seguir tratando de competir con los Estados Unidos, lo cual era ridículo porque no tenían la fuerza económica ni productiva para hacerlo. Por otra parte, la carrera armamentística estaba obligando al país a destinar más de la quinta parte de su presupuesto a gastos militares, que además, y al contrario de lo que pasaba en Occidente, tienen un alto carácter improductivo, ya que la tasa de transferencias al sector civil en forma de aplicación tecnológica al desarrollo industrial era extremadamente baja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, el diseño de nuevas armas y de nuevas formas de defensa efectuado en las industrias militares, al cabo de unos años siempre se le conseguía a esto aplicaciones civiles que entraban a la economía de los países y ayudaban en la producción y en el crecimiento económico de todo tipo de cosas. Un ejemplo, lo que se llamó Operations Research. Las Operations Research, investigación de operaciones, fue un área de la matemática aplicada que Estados Unidos desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Sus aplicaciones durante la guerra fueron las que desarrollaron para la guerra, pero la Operations Research, la investigación de operaciones, muy poquito tiempo después, menos de un año, encontró infinidad de aplicaciones para el mundo civil. Por cierto, yo fui profesora de investigación de operaciones en la Universidad Metropolitana muchos años, ¿no? Esto no se dio en la Unión Soviética. Las aplicaciones militares se quedaban en el ámbito militar y no se les sacaba provecho en ningún otro sector porque no tenían ningún provecho para ningún otro sector. Esto hacía que los gastos militares fueran, además de muy altos, digamos que esto en cierta forma duplicaba el carácter, o sea, la magnitud de los gastos militares, porque ni siquiera podías, estos descubrimientos, estas nuevas armas, estos nuevos sistemas de defensa, ni siquiera los podías aprovechar para la economía civil. Bueno, la propuesta de Reagan, por otra parte, de poner en marcha una nueva iniciativa estratégica de defensa, fue el punto culminante de esa política de renuncia a seguir la carrera armamentística. También Gorbachev renuncia a seguir la carrera armamentística porque ya la perdió la carrera. Y Gorbachev lo asume. Repito, lo pudieron haber matado. En el fondo, eso suponía aceptar la superioridad competitiva del modelo capitalista norteamericano. Y Gorbachev lo sabía. Por eso mismo, se revistió lógicamente con una argumentación
que evitara el reconocimiento público de la debilidad de la posición soviética. La excelente capacidad de comunicación que poseía Mikhail Gorbachev, por cierto que él fue muy apoyado por su esposa Raisa, habían estudiado juntos en la universidad, pues su excelente capacidad de comunicación, incluso se dijo que las ideas todas eran de ella, Raisa Gorbachev. Bueno, su excelente capacidad de comunicación y su aspecto de hombre relativamente joven, 54 años, cuando la Unión Soviética estaba acostumbrada a que la gobernaran hombres de 90 años. Entonces, una gran capacidad de comunicación, todavía joven, 54 años, un hombre aparentemente dialogante, con un talante nuevo, nuevas ideas, le permitieron cultivar una excelente imagen internacional, enormemente beneficiosa para sus planes reformistas. El nuevo secretario general del PQS ganó indudablemente el favor de la opinión pública mundial, factor con el que pretendía favorecer los cambios que permitirían mejorar la situación económica del país. El momento decisivo de esta revisión conceptual se produjo durante el Congreso número 27 del PQS, del Partido Comunista Soviético, celebrado en 1986. La nueva idea de referencia era la de, y esto es muy importante, interdependencia global. Ya no se hablaba de enfrentamiento, sino interdependencia global. Es decir, el mundo, las diferentes partes del mundo dependían unas de las otras para que las cosas funcionaran bien. Interdependencia global. Esa era la idea de referencia, es decir, una nueva forma más dinámica de encarar las relaciones internacionales, superadora de la tradicional y más estática concepción de la coexistencia pacífica pero tensa, con el botón rojo ahí permanentemente y un enfrentamiento soterrado, ¿no? Entonces se sustituye la coexistencia pacífica, porque no había más remedio, pero estaban todos armados hasta los dientes, por la interdependencia global. Esto marca un nuevo hito en las relaciones internacionales. Mientras la coexistencia pacífica que abandona Gorbachev aludía a la existencia de dos bloques diferentes que se toleraban porque no tenían más remedio, pero no se relacionaban entre sí, la interdependencia global, esta nueva referencia, se definía por la colaboración, el consenso y la cooperación de todos en favor de acciones constructivas recíprocas. Esta idea fue muy bien acogida en Europa Occidental, es decir, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en la República Federal. Fue muy bien acogida esta idea en Europa Occidental. Y a pesar de algunas reticencias iniciales, también en los Estados Unidos. Lo que obligó al presidente Reagan a favorecer los contactos con el líder soviético en la búsqueda de algunos acuerdos concretos. Pero no hay que olvidar que el fin último de esta nueva orientación soviética era preservar el estatus internacional de la Unión Soviética, en un momento en que su capacidad material no se lo permitía. Recordemos, era un reformista Gorbachev, no un demócrata. Lo que se pretendió en definitiva fue conseguir un acuerdo general que minimizase los perjuicios que para su posición internacional iban a derivarse de la obligada política de repliegue que debía cometer la Unión Soviética y que exigía actuar en tres niveles básicos.
O sea, la Unión Soviética quería frenar la carrera armamentista y todas estas cosas para poder ocuparse de lo que estaba pasando dentro, para poder mejorar su situación económica y social. Entonces, esto Gorbachev lo concibió en 3 niveles básicos. 1. Yo y los numeritos. Acabar con la ayuda militar y económica a países satélites, como Cuba y Nicaragua, en América Latina. Se acabó lo que se daba, como decimos en Venezuela. Aquí fue cuando Cuba entró en el periodo especial, que permitió una cierta apertura a la iniciativa privada con los paladares. Yo una vez fui y comí en uno de esos paladares, ¿no? Porque no le llegaba el dinero del que había vivido siempre, que era el de la Unión Soviética. Bueno, sacaba la ayuda, número 1, sacaba la ayuda militar y económica a los países satélites como Cuba y Nicaragua en América Latina, como Vietnam en Asia, y sacaba también la ayuda económica y militar a Angola, Mozambique y Etiopía en África. Ya la Unión Soviética no podía derrochar ese dineral. En segundo lugar, 2. La renuncia a la doctrina Brezhnev de la soberanía limitada, por la cual la Unión Soviética se reservaba el derecho a intervenir en los países de la Europa del Este. Es decir, los países de la Europa del Este, ejemplo Polonia, pues tenían una soberanía limitada. Podían decidir algunas cosas, pero no todas. La Unión Soviética, Rusia, decidía una parte. Y así con Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, etc. Y a esa soberanía limitada se la llamó siempre doctrina Brezhnev, y con la doctrina Brezhnev acabó Gorbachev. Es decir, dejó que estos países fueran soberanos, en otras palabras, libres, porque ya tampoco los podía ayudar. Y en tercer lugar, Gorbachev, y esto fue muy inteligente para una buena relación con Estados Unidos, retiró las tropas soviéticas de Afganistán. En Europa hay ciertos historiadores que se niegan a decir que Gorbachev fue el artífice de la caída, de la eliminación de la Unión Soviética. Para mí lo fue. Para ciertos historiadores fue Yeltsin. Para mí fue Gorbachev. Les vuelvo a leer las 3 medidas que tomó. Acabar con la ayuda militar y económica a países como Cuba, Nicaragua, Vietnam, etc. 2. Renuncia a la doctrina Brezhnev. Dejar que países como Polonia, Rumanía, etc., que los países de la Europa del Este fueran soberanos. Y tercero, retirar las tropas de Afganistán. Si eso no es acabar con la Unión Soviética, no sé qué es, ¿no? Pero hay historiadores europeos a los que les cae muy mal Gorbachev. Y creo que les cae muy mal porque son comunistas, todavía hoy en día. Y quieren quitarle cualquier tipo de mérito porque están molestos. De hecho, en Europa a veces se escuchan expresiones que en América Latina jamás escuché, ni en Estados Unidos, como decir que Gorbachev era un criminal. Y de hecho, en la Rusia actual, pues cuando se cumplieron años de la muerte de Gorbachev, esta última vez Putin no le hizo honores de Estado. O sea que quizás Putin también piensa que Gorbachev fue un criminal porque acabó con la Unión Soviética. Habría que preguntárselo a Putin. Ahora, según ciertos historiadores, fue Yeltsin el que acabó con la Unión Soviética. Por Dios, si no hubiese existido Gorbachev, no hubiese pasado nada. Bueno, algo hubiese pasado porque esa gente se estaba muriendo de hambre dentro de la Europa del Este y dentro de la Unión Soviética. Hubiese estallado una guerra monumental, algo hubiese pasado. Lo que hizo Gorbachev fue evitar una guerra monumental, entre otras cosas. Bueno, a mediados de los años 80, en la Unión Soviética se debatía en una profunda contradicción. Pues si bien era una auténtica superpotencia política y militar, porque vamos a estar claros, el comunismo tenía y tiene
su público, y no es un público pequeño. Y que era poderosa militarmente, en lo que había duda. O sea, por un lado era una superpotencia política y militar, y las estadísticas demostraban que era la segunda potencia industrial del mundo, es decir, una potencia política, militar e industrial. Pero por otro lado era un pobre socio comercial y se mostraba incapaz, la Unión Soviética, de satisfacer las necesidades alimenticias de la población y de producir los bienes de consumo necesarios para garantizar un nivel de vida suficiente para la población. La propia estructura comercial del país ponía de manifiesto su alejamiento de las economías desarrolladas, ya que 2/3 partes de sus exportaciones, 2/3 partes, eran materias primas, productos energéticos, que bueno, el petróleo, el gas siguen siendo materias primas, y productos semi-elaborados, no elaborados del todo, semi-elaborados de escaso valor añadido, de escaso valor agregado. Bueno, hubo un producto que yo amaba de la Unión Soviética, que era la cámara fotográfica Zenit. Ese era un producto final, no era semi-elaborado. Esas cámaras fotográficas Zenit eran durísimas, ¿no? Pero eran unas cámaras reflex que al que no tenía dinero le permitían dedicarse a la fotografía. Yo tuve una Zenit que lamentablemente me robaron en Caracas, no, en Valencia, en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Yo tenía una Zenit y yo viajaba con una Nikon, y en la Nikon cargaba rollos de color, y viajaba con una Zenit a la que le metía un rollo blanco y negro, ¿no? La Zenit tenía unas peculiaridades muy interesantes. Fue lamentable que me la hayan robado porque ya no se consigue, ¿no? Y luego había otra cosa soviética que yo usé, además de haber usado, por supuesto, el libro de cálculo de Demidovich, de la editorial Mir Moscú. Este libro de cálculo no era facilongo como son los libros de cálculo norteamericanos que te dan el pan comido. El de Demidovich era un clásico, publicado por la editorial Mir de Moscú, un libro soviético de cálculo donde no te daban ningún pan comido y había que pensar. Yo amaba el de Demidovich. Lo usé durante toda la carrera de ingeniería. Pero hubo otra cosa soviética que yo tuve, además del de Demidovich, de la cámara. No tuve un carrito, un automóvil Lada, porque yo sinceramente probé el de una amiga y no podía mover la palanca de cambios. Era difícil, había que tener mucha fuerza. Bueno, cuando me acuerde cuál fue la otra cosa soviética que tuve, les diré. Bueno, ¿qué exportaba entonces Rusia, la Unión Soviética? Materias primas, productos energéticos, gas y petróleo, no sé si carbón, y productos semi-elaborados con escaso valor agregado. El valor agregado es el que da la riqueza a las naciones, no las materias primas. Y la mitad de las importaciones eran equipos industriales y tecnología, porque no la producían ellos. No tenían esa capacidad. Entre otras cosas, la Unión Soviética no tenía la capacidad para producir la tecnología más moderna porque nunca tuvo acceso a los semiconductores. Es conocido que la Unión Soviética hacía mucho espionaje industrial. Los semiconductores se desarrollaron por primera vez en Japón, y Japón y todo el mundo occidental tomaron muchísimas medidas de prevención para que los semiconductores no llegaran a la Unión Soviética, para que ese conocimiento, para que esa tecnología no llegara a la Unión Soviética y no pudieran ganar la carrera tecnológica. Y lograron, seguramente hubo todo el espionaje soviético que ustedes puedan imaginar, y seguramente se compraron espías de la CIA, del MI6, de todas partes, del Mossad. Hubo espías dobles, espías comprados, espías soviéticos, pero no lograron acceder al semiconductor. ¿Y cuál es
¿Cuál es la importancia del semiconductor? La importancia del semiconductor es que cuando se desarrolló, eso era o eso es lo que permite hacer cositas pequeñas, es decir, lo que permite la nanotecnología. Rusia jamás pudo acceder al semiconductor, la soviética no accedió, por lo tanto, a la nanotecnología, no pudo acceder a los televisores planos, a los radios modernos, a las computadoras personales y un montón de cosas más. O sea que no solo perdió la carrera industrial, armamentística, no solamente su población no comía, sino que perdió la carrera tecnológica. En realidad la caída de la Unión Soviética se explica más por lo tecnológico que por lo político. Bueno. ¿De qué estaba hablando yo? Ajá. Las importaciones eran equipos industriales y tecnología, porque no la tenían. También se evitaba venderle a la Unión Soviética, no se le vendían computadores personales producidos por Occidente. Se le vendían algunas tecnologías, pero no las claves. Ninguna tecnología que tuviese nanotecnología, porque entonces podían hacer reingeniería. ¿Qué es la reingeniería? Pues ir de atrás para adelante, desarmas la cosa, ves cómo la hicieron. Entonces hubo mucho cuidado en no venderle a la Unión Soviética un montón de cosas que no se le vendieron, ¿no? Para que perdiera la carrera tecnológica. De todos modos la iba a perder. A ello había que añadir un fuerte endeudamiento cifrado en más de 60.000 millones de dólares en 1989, año clave. La incapacidad para proporcionar bienestar social impedía al régimen soviético encontrar una nueva forma de legitimidad que sustituyera el compromiso ideológico, porque ya en 1989 nadie pensaba en el compromiso ideológico. Eso había sido al principio de la revolución comunista. Eso había sido en la Revolución de Octubre y en las décadas posteriores. Ahora, toda esa ebullición, toda esa alegría, toda esa emoción que suscitó la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, perdón, todo eso ya las nuevas generaciones no tenían nada que ver con eso. Entonces había que sustituir el compromiso ideológico que tuvieron las generaciones que vivieron la Revolución Rusa y las posteriores por otro compromiso. Un compromiso, digamos, post-revolucionario y no ideológico. Pero no se encontraba ese otro compromiso, no se les ocurría. A medida entonces que la legitimidad ideológica iba decayendo cada vez más, y además todo esto acompañado de un beneficio material insuficiente, buena parte de la población se situó entre los deseos de un cambio político, expresados a través al principio de una minoritaria disidencia que, aunque todavía podía ser fácilmente reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado, no dejaba de manifestar la debilidad del sistema vigente. O sea, que tu población entre en disidencia con el gobierno, aunque la puedas controlar, eso tarde o temprano va a erosionar el sistema y va a acabar con él. Entonces, la disidencia era silenciosa y había una aceptación pasiva y resignada que mostraba la mayoría de la gente y que se manifestaba en una profunda desmoralización ciudadana. Una situación, podríamos decir, de nihilismo social. Eran como unos zombies, los ciudadanos, que iban sin ningún entusiasmo de aquí para allá, mal comidos, sin perspectivas de futuro. Por eso no es extraño que la primera reforma de la era Gorbachov intentara acabar con las altísimas tasas de alcoholismo existentes en el país.
A falta de una disidencia fuerte que nunca se formó, el por qué, bueno, no lo sé, no se formó, no surgió. A falta de una disidencia fuerte, la población canalizó el malestar, la falta de comida y todo eso lo canalizó convirtiéndose en alcohólicos. Es decir, había unas tasas altísimas de alcoholismo en el país, en la Rusia soviética. El vodka sí que nos faltaba. Y una tasa de alcoholismo como del 40% de la población. Ahogaban el hambre y la falta de beneficios materiales de todo tipo en alcohol. Este es el único caso que yo conozco en la historia de un gobierno que se encuentra con el 40% del país alcoholizado, ¿no? Bueno, Gorbachev intentó acabar con el alcoholismo, ¿no? Porque lo consideró uno de los principales problemas que afectaban a la población. Y la repercusión alcanzaba otros ámbitos. Esta situación de precariedad moral, porque obviamente si el 40% de la población es alcohólica, la moral tiene que ser muy precaria, ¿no? Esto llegó a su punto máximo con el desastre de la central nuclear ucraniana, Ucrania pertenecía todavía a la Unión Soviética, de Chernóbil el 26 de abril de 1986. Es decir, los rusos y los soviéticos pensaron, los ciudadanos pensaron, no solamente no hay que comer, no solamente no hay ningún tipo de bienestar social, sino para colmo, hay un accidente en una central nuclear que empieza a irradiar radiación por todos lados. Aunque esto no ocasionó muchos muertos directos, 500.000 de personas tuvieron que ser evacuadas. Pero más que los daños inmediatos, la explosión de Chernóbil evidenció tanto dentro y fuera del país la incapacidad de la administración soviética para mantener niveles mínimos de seguridad en instalaciones de este tipo. Es decir, había un deterioro absoluto de todo el sistema productivo. La necesidad de introducir cambios profundos en el funcionamiento del sistema era evidente. Hubo varias reformas que se orientaron en varias direcciones. Les he dividido en 4 tipos. Primer tipo, la apertura y liberalización de la economía, incluyendo reformas en las empresas públicas y una ley de cooperativas que introducía la gestión privada en algunos ámbitos. Esa fue la primera reforma. Repito, la apertura y liberalización de la economía, muy tímidamente todavía, ¿no? Incluyendo reformas en las empresas públicas y una ley de cooperativas que introducía la propiedad privada en algunos ámbitos. Primera reforma. Segunda, la asunción de determinados mecanismos de mercado. Es decir, la aceptación para que funcionaran dentro de la Unión Soviética de ciertos mecanismos de mercado. Ese es el número 2. Número 3. De ciertos mecanismos de mercados, especialmente instrumentos de competencia, adecuación de los precios a las leyes de la oferta y la demanda e incentivos a la producción y al trabajo. Vamos a ver que tengo todo aquí. Bueno. El número 1 quedó claro, ¿no? La apertura y liberalización de la economía, incluyendo reformas en las empresas públicas y una ley de cooperativas que introducía la gestión privada en algunos ámbitos. Reforma número 2. La aceptación o asunción de determinados mecanismos de mercado, especialmente instrumentos de competencia, es decir, se permitía la competencia por primera vez entre empresas, adecuación de los precios a las leyes de la oferta y la demanda,
e incentivos a la producción y al trabajo. Y además, en cuarto lugar, una política de estímulo salarial a la productividad, algo que no existía en la Unión Soviética. Es decir, si tú mostrabas una productividad mayor que el trabajador que tenías al lado, recibías un bono. Es decir, se empezó a premiar la productividad. Se empezó a dar estímulos salariales a la productividad. Y la aceptación parcial y limitada de la propiedad privada. Esas son las 4 reformas esenciales de Gorbachov. Estas medidas de liberalización mostraron pronto sus limitaciones, ya que operaban en un marco institucional, y las instituciones no cambiaron, demasiado rígido para que pudieran ser efectivas. Por eso, a partir de 1987, el reformismo se aceleró, asumiendo una nueva orientación más integral, tendente a cambiar ese entorno político negativo que le restaba vitalidad. Restaba vitalidad y virtualidad a las reformas. Gorbachov llega a una conclusión muy importante. Gorbachov acepta que no era posible introducir un mecanismo de liberación económica sin asumir un cierto grado de liberalización del sistema político. Es decir, entiende Gorbachov, llega a la conclusión de que la economía y la política están demasiado relacionadas y que esas 4 reformas liberalizadoras que implementó no iban a tener éxito si además no se asumía un cierto grado de liberalización política, aunque ello significara admitir ciertos riesgos para el mantenimiento de las estructuras de poder que en ese momento existían dentro de la Unión Soviética. A esta orientación dio lugar a la llamada Glasnost. Y esto es muy importante. ¿Qué era la Glasnost? La Glasnost, esto por supuesto, Glasnost son palabras rusas. La Glasnost era un requisito indispensable para que la política de reforma fuera creíble. Se traducía generalmente por transparencia. Glasnost se traduce al español por transparencia, pero no es una traducción exacta, no hay una traducción exacta. Se traduce generalmente, repito, por transparencia y supuso la posibilidad de disfrutar de unas condiciones inéditas de libertad en el debate periodístico y académico sobre los problemas del país, una verdadera novedad. La Glasnost supuso la aparición de conceptos hasta entonces desterrados del lenguaje político soviético, como el concepto de libertad individual, libertad de expresión o libertad religiosa. Se concretó en una relajación de los controles sobre la prensa. Se liberaron miles de presos políticos y se avanzó hacia el pluralismo político con la ley de asociaciones públicas de 1990. Es decir, se acaba con la tesis del partido único, que supuso la práctica renuncia del Partido Socialista de la Unión Soviética o del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, a ejercer su papel tradicional de partido único y de instrumento de la revolución. Eso se acaba. Ni partido único ni instrumento de la revolución. Pluralidad política. Si después de esto, de todo esto que he dicho en este video, todavía hay historiadores que dicen que Gorbachov no fue el que hizo los cambios que había que hacer, pues yo diría que hasta hay maldad en decir eso, ¿no? Bueno, esta nueva era de libertad generó nuevos consensos sociales en torno a la dirección que debía asumir la salida de la crisis
en la que se debatía el país. Como reacción a tantísimos años de dirigencia totalitaria y de intangibilidad de los dogmas de la planificación centralizada, la apertura hizo que el debate político acabara por desacreditar el modelo seguido hasta entonces, al tiempo que abría paso por las fórmulas vigentes de ese occidente aparentemente tan exitoso. La economía de mercado, la iniciativa privada y en última instancia la democracia política. Esto comenzaba a abrirse paso. En el próximo video, el derrumbe de la Unión Soviética. Si me han escuchado hasta ahora, gracias.